Querida hermana en Cristo, ¿y si te dijera que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, Dios está susurrando algo poderoso a tu corazón, algo que podría cambiar para siempre la manera en que enfrentas tus luchas? ¿Alguna vez has sentido que oras y oras, pero las respuestas no llegan? Que el peso de la espera, las lágrimas derramadas en la soledad de la noche, te hacen dudar si Dios realmente te escucha? Hoy quiero que abras tu corazón, porque este video no es una casualidad. Dios te trajo aquí para revelarte un secreto que muy pocos descubren. Hay un poder oculto en soltar, confiar y esperar en su tiempo perfecto. Un poder que puede transformar tu vida, sanar tus heridas y traer la paz que tanto anhelas. Pero, ¿estás lista para descubrirlo? Y si te dijera que Dios no se ha olvidado de ti, que cada lágrima tuya está contada y que detrás de cada espera hay una bendición que Él está preparando con un propósito divino que aún no puedes ver? Esta verdad puede generar en ti una mezcla de emociones: intriga por saber cómo Dios obrará, esperanza al entender que no estás sola y quizás un poco de miedo al preguntarte, ¿y si no estoy lista para soltar? Pero sobre todo, quiero que sientas una curiosidad ardiente por conocer qué es lo que el Espíritu Santo te va a revelar hoy. Este video es un viaje espiritual diseñado para ti, mujer fuerte, que has cargado con un peso emocional, mental y espiritual, que has sentido el agotamiento de la espera, la ansiedad de no ver respuestas y el temor de que nada cambie. Hoy Dios quiere hablarte directamente al corazón. Piénsalo por un momento. ¿Qué significa esperar en Dios? ¿No es acaso un misterio que nos desafía a confiar en lo invisible? La espera no es solo un lapso de tiempo, es un acto de fe, un lienzo donde Dios pinta su propósito para tu vida. Pero, ¿y si en esa espera estás a punto de descubrir una fortaleza que no sabías que tenías? ¿Y si el silencio de Dios no es abandono, sino una invitación a soltar el control y descansar en Él? En los próximos minutos te llevaré de la mano a través de un estudio bíblico profundo basado en el tema. Dios te dice hoy: ten fe, todo llega a su tiempo, suelta y confía. Descubrirás 8 verdades bíblicas que conectarán directamente con tu vida, con tus luchas, con esos momentos en los que has sentido que no puedes más. Cada enseñanza será como un faro en la tormenta, iluminando el camino hacia la paz que solo Dios puede dar. Mujer valiente, sé que has sufrido, sé que has cargado con el peso de ser madre, esposa, hija, amiga, mientras luchas con la soledad, la ansiedad y el miedo al futuro. Pero hoy, Dios quiere que sepas que no estás sola. Este video es una señal divina, una respuesta a esas oraciones que has elevado en silencio. Si consumes este video hasta el final, te prometo que descubrirás cómo soltar ese peso que te agobia, cómo confiar en el tiempo perfecto de Dios y cómo renovar tu fe para seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Hay una bendición esperándote. Y la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquearla en tu vida. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy especial. En los comentarios, escribe esta frase: confío en tu tiempo. Señor, este pequeño acto es una declaración de fe, un compromiso con tu corazón para soltar y confiar. Al hacerlo, estarás diciendo: Dios, estoy lista para escucharte. También te pido que des un me gusta a este video. ¿Sabías que al hacerlo estás ayudando a que este mensaje llegue a más mujeres que, como tú, están desesperadas por una palabra de esperanza? Estás siendo un instrumento de Dios para difundir su palabra y por eso te felicito de corazón.
Qué orgullo siento por ti, por ser parte de esta comunidad que lleva la luz de Cristo a los corazones necesitados. Suscribirse y dar me gusta no es solo un clic, es un acto de fe, como plantar una semilla en tierra fértil, confiando en que Dios hará crecer su propósito a través de este canal. Muchos de nuestros hermanos y hermanas no tienen una iglesia cerca, y este contenido es su refugio espiritual, su lugar de consuelo. Por eso te animo a que siempre comentes paz en Cristo antes de cada estudio, como una señal de que estás aquí, lista para recibir lo que Dios tiene para ti. Ahora, prepárate, porque vamos a comenzar este viaje espiritual juntas. Abre tu corazón, suelta tus cargas y déjate guiar por el Espíritu Santo. Comenzamos. Querida hermana, terminamos la introducción con una verdad poderosa. Dios te está llamando a soltar, confiar y esperar en su tiempo perfecto. Pero, ¿qué significa realmente esperar cuando el reloj parece detenido y el corazón se cansa? Vamos a sumergirnos en la primera enseñanza de este viaje, una historia que conecta directamente con esas noches en las que has orado preguntando, Señor, ¿cuándo? Hoy, en este segundo bloque, exploraremos la vida de Abraham, un hombre que enfrentó una espera que parecía imposible, pero que nos enseña que la fe es el puente entre la promesa y su cumplimiento. En Génesis, Dios le hace a Abraham una promesa que cambiaría su vida. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Abraham tenía 75 años cuando escuchó estas palabras y su esposa, Sara, era estéril. Imagina por un momento lo que esto significó para él. No había señales visibles de que esta promesa pudiera cumplirse. No había hijos, no había herederos, solo una palabra divina que desafiaba toda lógica humana. Y aún así, Abraham creyó. Pero la espera no fue fácil. Pasaron años, décadas, y la promesa parecía desvanecerse como un sueño lejano. ¿Alguna vez has sentido eso, hermana? Una promesa de Dios que parece estar tan lejos que dudas si alguna vez llegará. Quizás has orado por la sanación de un ser querido, por la restauración de tu familia o por un cambio en tu vida que no llega. Abraham te entiende. Su historia es un espejo de nuestras propias luchas, pero también un faro de esperanza. La espera de Abraham no fue pasiva, fue un acto de fe activa. En Génesis leemos, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Esto no significa que Abraham no tuvo dudas o momentos de debilidad. Intentó ayudar a Dios tomando atajos, como cuando nació Ismael. Pero Dios, en su misericordia, le recordó que su promesa no dependía de los esfuerzos humanos, sino de su poder soberano. Finalmente, a los 100 años, cuando toda esperanza humana había muerto, Isaac nació. La promesa se cumplió, no en el tiempo de Abraham, sino en el tiempo perfecto de Dios. Esta historia nos confronta con una pregunta. ¿Estás confiando en el reloj de Dios o estás tratando de apresurar su plan con tus propias fuerzas? Mujer, valiente, sé que la espera puede ser agotadora. Quizás sientes que has estado en el desierto demasiado tiempo, cargando el peso de la ansiedad, la soledad o el miedo a que nada cambie. Pero la historia de Abraham te susurra una verdad. Dios no se retrasa. Él prepara. Cada día que esperas, Dios está tejiendo algo hermoso en tu vida, algo que no puedes ver aún. Piensa en esto. Cuando Abraham miraba las estrellas, como Dios le pidió en Génesis, no veía a Isaac, pero Dios ya lo tenía planeado. De la misma manera, cuando miras al cielo con lágrimas en los ojos, no ves la respuesta, pero Dios ya la está obrando. Tu espera no es en vano, es un acto de adoración,
un testimonio de que confías en aquel que nunca falla. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida hoy? Primero, suelta el control. Deja de intentar arreglar lo que solo Dios puede resolver. Cada vez que sientas la tentación de desesperarte, recuerda a Abraham, quien esperó 25 años por una promesa que parecía imposible. Segundo, renueva tu fe diariamente. Ora no solo pidiendo, sino alabando a Dios por lo que Él ya está haciendo, aunque no lo veas. Y tercero, descansa en su soberanía. Dios no necesita tu fuerza para cumplir sus promesas, solo necesita tu confianza. Imagina cómo se sintió Sara al sostener a Isaac en sus brazos, después de años de espera. Ese momento de gozo está reservado para ti también, si perseveras en fe. Esta enseñanza conecta con lo que vendrá en el próximo bloque, porque la espera de Abraham no fue solo sobre un hijo, sino sobre un propósito mayor: ser una bendición para todas las naciones. De la misma manera, tu espera tiene un propósito que trasciende tu vida. Dios está usando tu fe para obrar algo eterno. ¿Estás lista para descubrir cómo otra historia bíblica ilumina este camino de confianza? Prepárate, porque el próximo tópico te llevará aún más profundo en el corazón de Dios. Querida hermana, acabamos de reflexionar sobre la espera de Abraham, un hombre que confió en la promesa de Dios a pesar de los años de silencio. Su historia nos enseñó que la espera es un acto de fe, un lienzo donde Dios pinta su propósito. Pero, ¿qué sucede cuando la espera no solo es larga, sino que está llena de injusticias, traiciones y dolor? En este tercer bloque nos sumergiremos en la vida de José, un joven que pasó del pozo al palacio, mostrando que el tiempo de Dios transforma nuestras pruebas en testimonios. Su historia está conectada con la de Abraham, porque ambos aprendieron que el plan de Dios no se detiene ante los obstáculos humanos. Prepárate para ver cómo José te habla directamente a ti, mujer que has enfrentado desiertos y aún sigues buscando la luz de Dios. En Génesis 37, conocemos a José, un joven de 17 años con sueños grandes. Dios le dio visiones de un futuro donde sus hermanos se inclinarían ante él. Pero lo que parecía una promesa gloriosa pronto se convirtió en una pesadilla. Sus propios hermanos, movidos por celos, lo traicionaron, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Imagina el corazón de José en ese momento, confundido, herido, preguntándose, ¿dónde está Dios en esto? ¿Te suena familiar? Quizás has sentido que la vida te ha traicionado. Tal vez has sido lastimada por aquellos en quienes confiabas, o has enfrentado circunstancias que parecen castigos inmerecidos. José te entiende. Su historia no es solo sobre un sueño, es sobre lo que sucede cuando el sueño de Dios para tu vida parece desmoronarse. José fue llevado a Egipto, donde sirvió como esclavo en la casa de Potifar. A pesar de su fidelidad, fue acusado injustamente y terminó en prisión. Años en una celda, lejos de su hogar, sin saber si alguna vez sería libre. Sin embargo, Génesis nos da una clave. Jehová estaba con José. Incluso en el pozo, en la esclavitud, en la prisión, Dios nunca lo abandonó. Cada prueba que José enfrentó fue una preparación para el propósito que Dios tenía: salvar a naciones del hambre. En Génesis 41, después de años de espera, José es elevado a gobernador de Egipto, cumpliendo las visiones que Dios le dio. Lo que sus hermanos quisieron destruir, Dios lo usó para redimir. ¿No es esto un recordatorio de que tus pruebas, por dolorosas que sean, están bajo el control de Dios? Mujer valiosa, sé que has cargado con un peso que a veces parece insoportable. Quizás has sentido que tus oraciones rebotan en el cielo, que las puertas se cierran una tras otra, o que las personas que amas te han herido profundamente. Pero
La historia de José te susurra una verdad. Lo que el enemigo planea para mal, Dios lo transforma para bien. Ese pozo donde te sientes atrapada, esa prisión de ansiedad o soledad, no es el final de tu historia. Es solo una página en el libro que Dios está escribiendo. Cada lágrima que has derramado, cada noche de insomnio, está siendo tejida en un tapiz de redención. Pero, ¿cómo puedes vivir esto en tu día a día? Primero, confía en la presencia de Dios, incluso cuando no la sientas. José no vio a Dios en el pozo, pero Dios estaba allí. Cuando sientas que estás en tu propio pozo de desesperación, recuerda que Dios está contigo, trabajando en lo invisible. Segundo, sé fiel en lo pequeño. José sirvió con excelencia, incluso como esclavo y prisionero. Tu fidelidad en las cosas pequeñas, en tus oraciones, en tu amor, en tu paciencia, está preparando el camino para las bendiciones grandes. Y tercero, suelta el rencor. Cuando José se reunió con sus hermanos, no buscó venganza. Los perdonó, porque entendió que Dios usó sus traiciones para cumplir su plan. Perdona a quienes te han herido, no porque lo merezcan, sino porque tu corazón merece estar libre. Esta enseñanza nos lleva al próximo bloque, porque la paciencia de José no solo lo llevó al palacio, sino que lo convirtió en un instrumento de salvación. De la misma manera, tu espera, tu fe en medio del dolor, está preparando algo más grande de lo que imaginas. ¿Estás lista para descubrir cómo otra verdad bíblica ilumina tu camino de confianza y entrega? Abre tu corazón, porque el siguiente tópico te mostrará cómo Dios usa tus momentos más oscuros para revelar su gloria. Querida hermana, la historia de José nos mostró cómo Dios transforma las pruebas en testimonios, llevándonos del pozo al palacio en su tiempo perfecto. José aprendió a confiar en medio de la injusticia y su paciencia lo convirtió en un instrumento de salvación. Pero ¿qué pasa cuando la espera no solo es dolorosa, sino que está acompañada por un vacío que parece consumir el alma? En este cuarto bloque nos adentraremos en la vida de Ana, una mujer cuyo corazón roto y sus oraciones fervientes tocaron el cielo. Su historia está conectada con la de José, porque ambos enfrentaron un silencio aparente de Dios, pero descubrieron que Él siempre está obrando, incluso en los momentos de mayor desesperación. Prepárate, porque Ana tiene un mensaje para ti, mujer que has llorado en silencio, esperando una respuesta divina. En Samuel 1, conocemos a Ana, una mujer profundamente amada por su esposo, Elcana, pero que cargaba con el peso de la infertilidad. En una cultura donde la maternidad definía el valor de una mujer, Ana vivía bajo la sombra de la burla y la vergüenza. Penina, la otra esposa de Elcana, la provocaba constantemente, haciendo que su dolor fuera aún más insoportable. Imagina a Ana, año tras año, yendo al templo, ofreciendo sacrificios, pero regresando con el mismo vacío en su corazón. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si tus oraciones se quedaran atrapadas en el techo, mientras otros parecen recibir bendiciones que tú anhelas. Quizás has pedido a Dios un milagro, una sanación, una reconciliación, un cambio, y el silencio te hace preguntarte si Él te escucha. Ana te entiende, porque su dolor era tan profundo que la Biblia dice que lloraba amargamente. Pero Ana no se rindió. En un acto de fe radical, llevó su dolor al altar. En Samuel leemos que hizo un voto a Dios, prometiendo dedicar a su hijo al servicio divino si Él le concedía un milagro. Su oración no fue un susurro tímido, fue un clamor desesperado, un derramar de su alma ante el Señor. Tanto así que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero Dios vio su corazón. En su tiempo perfecto, Ana recibió a Samuel, un hijo que no solo llenó su vida de gozo, sino que se convirtió en un profeta que guió a Israel. La espera de Ana no fue en vano.
Fue un proceso que la acercó más a Dios y preparó el camino para un propósito mayor. Mujer preciosa, sé que has cargado con un dolor que pocas personas entienden. Quizás has sentido la burla del mundo, la presión de las expectativas o el peso de un sueño que parece imposible. Pero la historia de Ana te susurra una verdad. Tus oraciones, aunque parezcan no tener respuesta, están moviendo el corazón de Dios. Cada lágrima que derramas es una ofrenda. Cada clamor es un paso hacia tu milagro. Ana no recibió a Samuel de inmediato, pero mientras oraba, Dios estaba transformando su corazón, dándole una fe inquebrantable. De la misma manera, tu espera no es un castigo, es una preparación. Dios está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu y alineando las circunstancias para que su gloria brille a través de ti. ¿Cómo puedes vivir la fe de Ana hoy? Primero, lleva tu dolor a Dios sin reservas. No tengas miedo de ser honesta con Él, de derramar tu corazón como lo hizo Ana. Él no se asusta por tus lágrimas, las recoge con amor. Segundo, confía en que Dios escucha, incluso cuando no ves la respuesta. Ana no sabía que Samuel estaba en camino, pero siguió orando. Tu milagro también está en camino, aunque aún no lo veas. Y tercero, suelta la comparación. Ana pudo haber envidiado a Penina, pero en lugar de eso, fijó sus ojos en Dios. Deja de mirar lo que otros tienen y enfócate en lo que Dios tiene para ti. Esta enseñanza nos lleva al próximo bloque, porque la fe de Ana no solo la llevó a recibir un milagro, sino que la convirtió en un canal de bendición para otros. De la misma manera, tu espera está preparando un testimonio que inspirará a quienes te rodean. ¿Estás lista para descubrir cómo otra verdad bíblica te ayudará a soltar y confiar? Abre tu corazón, porque el siguiente tópico te mostrará cómo Dios responde en los momentos más inesperados. Querida hermana, la fe de Ana nos enseñó que nuestras oraciones, incluso las que parecen no tener respuesta, mueven el corazón de Dios. Ana derramó su alma en el templo y en el tiempo perfecto de Dios recibió su milagro. Pero, ¿qué sucede cuando la espera no solo es un clamor en el templo, sino un largo viaje por un desierto donde Dios parece estar en silencio? En este quinto bloque exploraremos la vida de Moisés, un hombre que pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. Su historia conecta con la de Ana, porque ambos aprendieron que el silencio de Dios no es abandono, sino una preparación para un propósito mayor. Prepárate, porque Moisés tiene un mensaje para ti, mujer que sientes que estás vagando en un desierto de incertidumbre, anhelando escuchar la voz de Dios. En Éxodo 2, conocemos a Moisés, un hombre criado como príncipe en Egipto, pero con un corazón que latía por su pueblo esclavizado. A los 40 años, intentó liberar a los hebreos a su manera, matando a un egipcio opresor. Pero su acto de justicia lo llevó a huir al desierto de Madián, donde pasó 40 años como pastor, lejos de la grandeza del palacio y de las promesas que parecía llevar en su corazón. Imagina a Moisés en ese desierto, cuidando ovejas, con el peso de sus errores y la sensación de que su vida había perdido su propósito. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si tus sueños, tus oraciones o incluso tu fe se hubieran desvanecido en un lugar árido donde no hay respuestas. Quizás has sentido que Dios te ha olvidado, que tus mejores años han pasado o que tus errores te han descalificado. Moisés te entiende, porque su desierto fue un lugar de soledad, pero también de transformación. En Éxodo 3, después de 40 años de silencio, Dios rompe el silencio con una zarza ardiente. Llama a Moisés por su nombre y le revela su propósito.
liberar a Israel de la esclavitud. Esos 40 años en el desierto no fueron un castigo, fueron una preparación. Dios estaba moldeando a Moisés, enseñándole humildad, paciencia y dependencia total en él. En el palacio, Moisés confiaba en su propia fuerza. En el desierto, aprendió a confiar en el poder de Dios. Cuando finalmente lideró a Israel, no era el mismo hombre impulsivo de antes. Era un líder quebrantado, listo para ser usado por Dios. Esta historia nos confronta con una verdad. El desierto no es el final, es el lugar donde Dios forja tu fe para lo que viene. Mujer amada, sé que el desierto de tu vida puede sentirse interminable. Quizás estás enfrentando una enfermedad que no cede, una familia rota que no se restaura o una soledad que te aplasta. Pero el desierto de Moisés te susurra una verdad. El silencio de Dios es una invitación a confiar. Cada día que pasas en este lugar árido, Dios está trabajando en tu corazón, preparándote para un propósito que no puedes imaginar. Piensa en esto. Moisés no vio la zarza ardiente hasta que estuvo listo para escuchar la voz de Dios. De la misma manera, tu zarza ardiente, ese momento en que Dios revele su plan, está esperando el tiempo perfecto. Tu desierto no es un lugar de abandono. Es una escuela de fe donde aprendes a soltar el control y descansar en el Señor. ¿Cómo puedes vivir esta verdad hoy? Primero, abraza el desierto como un lugar de crecimiento. En lugar de resistirte a la espera, pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme aquí? Segundo, confía en que tus errores no te descalifican. Moisés era un fugitivo, pero Dios lo llamó líder. Tus fallos no anulan el plan de Dios para ti. Y tercero, busca a Dios en el silencio. Moisés encontró a Dios en una zarza común, en 1900, un día cualquiera. Tus momentos de oración, tus pequeños actos de fe, son el terreno donde Dios hablará. No necesitas un milagro espectacular, solo necesitas un corazón abierto. Esta enseñanza nos lleva al próximo bloque, porque el desierto de Moisés no solo lo preparó a él, sino que preparó un camino para la libertad de un pueblo. De la misma manera, tu espera está conectada a un propósito que bendecirá a otros. ¿Estás lista para descubrir cómo otra verdad bíblica ilumina tu camino de confianza? Abre tu corazón, porque el siguiente tópico te mostrará cómo Dios convierte el silencio en una sinfonía de redención. Querida hermana, la historia de Moisés nos reveló que el desierto, aunque silencioso y árido, es un lugar donde Dios forja nuestra fe y nos prepara para su propósito. Moisés aprendió a confiar en el silencio y su espera lo llevó a liderar a un pueblo hacia la libertad. Pero, ¿qué sucede cuando la espera no es solo un desierto personal, sino una vida marcada por pérdidas que amenazan con apagar toda esperanza? En este sexto bloque nos sumergiremos en la vida de Ruth, una mujer que enfrentó la viudez y la incertidumbre, pero cuya confianza en Dios transformó su dolor en un legado eterno. La historia de Ruth conecta con la de Moisés, porque ambos descubrieron que el camino de Dios, aunque incierto, siempre lleva a la redención. Prepárate, porque Ruth tiene un mensaje para ti. Mujer que sientes que has perdido demasiado y te preguntas si aún hay un futuro para ti. En el libro de Ruth 1 conocemos a Ruth, una moabita que vivía una vida estable hasta que la tragedia golpeó. Su esposo murió, dejando a Ruth y a su suegra Noemí en un lugar de desolación. Noemí decidió regresar a Belén y Ruth, en un acto de fe y lealtad, eligió acompañarla diciendo: «A donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Imagina a Ruth dejando atrás su tierra, su familia, su seguridad, para caminar hacia un futuro desconocido.
No tenía promesas visibles, solo una fe que la impulsaba a confiar en el Dios de Noemí. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si la vida te hubiera despojado de todo lo que amabas, dejándote frente a un camino incierto. Quizás has perdido a un ser querido, un sueño o la estabilidad que creías tener. Ruth te entiende porque su historia es un testimonio de que la pérdida no tiene la última palabra. En Belén, Ruth no se quedó lamentando su dolor. Con humildad salió a recoger espigas en los campos para sostener a Noemí. Lo que ella no sabía era que Dios estaba guiando cada paso. En Ruth 2 leemos que, por casualidad, llegó al campo de Booz, un hombre que no solo la protegió, sino que eventualmente se convirtió en su redentor y esposo. Esa casualidad no fue coincidencia, fue la mano de Dios tejiendo un plan de restauración. A través de Ruth nació Obed, el abuelo del rey David, y ultimately una antepasada de Jesús. Lo que comenzó como una historia de pérdida terminó siendo un eslabón en la cadena de la redención de la humanidad. Esta historia nos confronta con una verdad. Cuando confías en Dios, en medio de la incertidumbre, Él convierte tus pasos temblorosos en un camino de bendición. Mujer valiosa, sé que has enfrentado pérdidas que han dejado heridas profundas. Quizás sientes que el dolor te ha robado la alegría, o que el futuro es un lienzo en blanco que te asusta. Pero la historia de Ruth te susurra una verdad. Dios es un redentor que toma tus pedazos rotos y los transforma en algo hermoso. Cada paso que das, aunque sea con miedo, está siendo guiado por su mano. Piensa en Ruth, recogiendo espigas en un campo desconocido, sin saber que estaba caminando hacia su destino. De la misma manera, tus pequeños actos de fe, seguir orando, seguir amando, seguir confiando, están llevando a un futuro que Dios ya ha preparado. Tu historia no termina en la pérdida, termina en la redención. ¿Cómo puedes vivir la confianza de Ruth hoy? Primero, da un paso de fe, aunque sea pequeño. Ruth no esperó a tener todas las respuestas, simplemente actuó con lo que tenía. Si no sabes qué hacer, empieza por orar, por servir, por confiar. Segundo, suelta el pasado. Ruth dejó Moab atrás, no porque no doliera, sino porque sabía que su futuro estaba con Dios. Libera el peso de lo que ya no puedes cambiar. Y tercero, cree en las casualidades de Dios. Ese encuentro inesperado, esa puerta que se abre, ese momento de paz, no son accidentes, son señales de que Dios está obrando. Esta enseñanza nos lleva al próximo bloque, porque la confianza de Ruth no solo la redimió a ella, sino que la convirtió en parte del plan eterno de Dios. De la misma manera, tu fe en la incertidumbre está conectada a un propósito que trasciende tu vida. ¿Estás lista para descubrir cómo otra verdad bíblica ilumina tu camino de esperanza? Abre tu corazón, porque el siguiente tópico te mostrará cómo Dios usa tu confianza para abrir puertas que creías cerradas. Querida hermana, la historia de Ruth nos mostró cómo Dios redime la incertidumbre, guiando cada paso tembloroso hacia un propósito eterno. Ruth confió en Dios a pesar de la pérdida, y su fe la convirtió en parte del linaje de Cristo. Pero, ¿qué sucede cuando la espera no solo requiere confianza, sino una lucha feroz contra el rechazo y la desesperanza? En este séptimo bloque, exploraremos la historia de la mujer cananea, cuya fe inquebrantable movió el corazón de Jesús. Su historia conecta con la de Ruth, porque ambas mujeres, siendo extranjeras y marginadas, demostraron que la fe perseverante abre puertas que parecen cerradas. Prepárate, porque esta mujer tiene un mensaje para ti. Mujer que has sentido que tus súplicas son ignoradas
y que estás a punto de rendirte. En Mateo, encontramos a una mujer cananea que vivía en la región de Tiro y Sidón. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, y su dolor como madre la llevó a buscar a Jesús. Pero no era una judía, era una extranjera, alguien que según la cultura de la época no tenía derecho a las bendiciones del Mesías. Cuando se acercó a Jesús clamando: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí», los discípulos la rechazaron y Jesús, al principio, guardó silencio. Imagina el peso de ese momento, una madre desesperada, enfrentando el silencio de quien podía sanar a su hija. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si tus oraciones chocaran contra un muro, como si Dios estuviera callado o indiferente a tu dolor. Quizás has clamado por la sanación de un ser querido, por la restauración de tu hogar o por un milagro, y el silencio te ha hecho dudar. La mujer cananea te entiende, porque su fe fue probada, pero no se quebró. A pesar del silencio inicial de Jesús y de las palabras que parecían desalentadoras, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Esta mujer no se rindió. Con humildad y audacia respondió: «Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Su fe, su perseverancia, conmovió a Jesús, quien exclamó: «Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Su hija fue sanada en ese mismo instante. Esta historia nos confronta con una verdad poderosa. La fe que no se rinde mueve el corazón de Dios, incluso cuando todo parece perdido. Mujer fuerte, sé que has enfrentado momentos en los que has sentido que tus oraciones son rechazadas, que tu dolor no importa o que estás demasiado cansada para seguir luchando. Quizás has sentido el peso de la soledad, la ansiedad o el miedo a que nada cambie. Pero la mujer cananea te susurra una verdad: tu perseverancia en la fe no pasa desapercibida. Cada vez que oras, cada vez que clamas a pesar de las lágrimas, estás tocando el corazón de Dios. Piensa en esta mujer que no tenía derecho a la bendición según el mundo, pero cuya fe la hizo digna. Tu dolor, tus luchas, no te descalifican, te preparan para recibir el milagro que Dios tiene para ti. Tu fe, aunque tiemble, es suficiente para mover montañas. ¿Cómo puedes vivir la perseverancia de la mujer cananea hoy? Primero, no dejes de clamar. Aunque sientas silencio, sigue buscando a Dios, porque Él escucha cada palabra. Segundo, confía en la bondad de Dios, incluso cuando su respuesta no es inmediata. La mujer cananea no interpretó el silencio como rechazo, vio una oportunidad para demostrar su fe. Y tercero, abraza la humildad. Ella no exigió, se acercó con un corazón rendido, confiando en la misericordia de Jesús. Cuando oras con humildad, tu fe se vuelve un canal para los milagros de Dios. Esta enseñanza nos lleva al próximo bloque, porque la fe de la mujer cananea no solo trajo sanidad a su hija, sino que dejó un legado de esperanza para todos los que luchan. De la misma manera, tu perseverancia está preparando un testimonio que inspirará a otros. ¿Estás lista para descubrir cómo otra verdad bíblica te ayudará a seguir adelante? Abre tu corazón, porque el siguiente tópico te mostrará cómo Dios honra a quienes no se rinden, incluso en los momentos más oscuros. Querida hermana, la perseverancia de la mujer cananea nos enseñó que una fe que no se rinde puede mover el corazón de Dios, incluso en medio del silencio y el rechazo. Su humilde audacia trajo sanidad y dejó un legado de esperanza. Pero, ¿qué sucede cuando la espera no solo es una lucha por una respuesta, sino un enfrentamiento con pérdidas tan abrumadoras que cuestionan la bondad misma de Dios? En este octavo bloque, nos sumergiremos en la vida de Job, un hombre que lo perdió todo, pero cuya confianza en Dios
lo llevó a una restauración más grande de lo que pudo imaginar. Su historia conecta con la de la mujer cananea, porque ambos enfrentaron pruebas que desafiaron su fe, pero descubrieron que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Prepárate, porque Job tiene un mensaje para ti, mujer que sientes que la vida te ha arrancado todo y te preguntas si aún hay esperanza. En Job 1 conocemos a Job, un hombre justo, bendecido con riqueza, familia y salud, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo le fue arrebatado. Perdió sus posesiones, sus hijos murieron en una tragedia y su cuerpo fue afligido por una enfermedad dolorosa. Imagina a Job sentado en cenizas, rascándose las llagas, mientras su esposa le decía: «Maldice a Dios y muérete». Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si la vida te hubiera golpeado una y otra vez, dejándote sin fuerzas, sin respuestas y con el peso de la culpa o la incomprensión. Quizás has perdido tu salud, tu estabilidad o la cercanía de aquellos que amabas. Job te entiende, porque su dolor fue tan profundo que exclamó: «Oh, si tuviera alguien que me oyera». Sin embargo, en medio de su agonía, Job se aferró a una verdad: «Yo sé que mi Redentor vive». A lo largo de sus pruebas, Job cuestionó, lloró y expresó su confusión, pero nunca renunció a Dios. En Job 42, después de un largo diálogo con el Señor, Job experimentó una revelación de la soberanía de Dios. Reconoció que los planes de Dios trascienden la comprensión humana. Y entonces, en su tiempo perfecto, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido: más hijos, más riquezas y una vida larga para disfrutarlas. La historia de Job no promete que todas las pérdidas se recuperarán de la misma manera, pero sí nos asegura que la confianza en Dios trae restauración, ya sea en esta vida o en la eternidad. Esta historia nos confronta con una verdad: cuando todo parece perdido, Dios sigue siendo digno de nuestra fe. Mujer amada, sé que has enfrentado pérdidas que han sacudido los cimientos de tu vida. Quizás la enfermedad ha robado tu fuerza, la traición ha roto tu corazón, o la soledad te hace sentir que no hay salida. Pero la historia de Job te susurra una verdad: Dios es tu Redentor, y Él está obrando incluso en tus momentos más oscuros. Cada lágrima que has derramado, cada pregunta que has elevado, está siendo sostenida por un Dios que no te ha abandonado. Piensa en Job, sentado en cenizas, sin saber que Dios estaba preparando su restauración. De la misma manera, tu dolor no es el final de tu historia, es el preludio de un capítulo de redención que Dios está escribiendo. Tu fe, aunque frágil, es el puente hacia la restauración que Él tiene para ti. ¿Cómo puedes vivir la confianza de Job hoy? Primero, sé honesta con Dios. Job no escondió su dolor, lo expresó y Dios lo escuchó. Lleva tus preguntas, tus heridas al trono de la gracia. Segundo, aférrate a la verdad de que Dios es soberano. Aunque no entiendas por qué permite ciertas pruebas, confía en que Él tiene un propósito. Y tercero, espera la restauración con esperanza. Job no vio el final de su historia mientras estaba en las cenizas, pero siguió confiando. Tu restauración, aunque no la veas aún, está en las manos de un Dios fiel. Esta enseñanza nos lleva al próximo bloque, porque la restauración de Job no solo lo bendijo a él, sino que inspiró a generaciones a confiar en Dios. De la misma manera, tu fe en medio de la pérdida está preparando un testimonio que glorificará a Dios. ¿Estás lista para descubrir cómo otra verdad bíblica te ayudará a soltar y confiar? Abre tu corazón, porque el siguiente tópico te mostrará cómo Dios transforma el dolor
en un propósito eterno. Querida hermana, la restauración de Job nos mostró que Dios es un redentor que transforma las cenizas en belleza, recompensando la fe de quienes confían en Él a pesar de las pérdidas. Job se aferró a la verdad de que su Redentor vive y su perseverancia lo llevó a una nueva temporada de bendición. Pero, ¿qué sucede cuando la espera no solo es por restauración, sino por una sanidad que parece imposible, un milagro que desafía toda esperanza humana? En este noveno bloque exploraremos la historia de la mujer con flujo de sangre, cuya fe audaz la llevó a tocar el manto de Jesús y recibir sanidad. Su historia conecta con la de Job porque ambos enfrentaron sufrimientos prolongados, pero descubrieron que un solo encuentro con Dios puede cambiarlo todo. Prepárate, porque esta mujer tiene un mensaje para ti. Mujer que has esperado tanto tiempo por un milagro que sientes que estás a punto de desfallecer. En Marcos, conocemos a una mujer que había sufrido una hemorragia durante 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos, pero en lugar de mejorar, su condición empeoraba. En la cultura judía, su enfermedad la hacía impura, aislándola de la comunidad y del templo. Imagina su vida: 12 años de dolor físico, rechazo social y desesperanza. 12 años de oraciones sin respuesta, de sueños rotos, de sentir que Dios estaba lejos. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si una enfermedad, una herida emocional o una lucha interminable te hubiera robado la vida. Quizás has orado por sanidad física, por liberación de la ansiedad o por la restauración de tu corazón, y el paso del tiempo te hace temer que el milagro nunca llegará. Esta mujer te entiende porque su espera fue larga y solitaria, pero su fe la llevó a un encuentro que lo cambió todo. En Marcos leemos que esta mujer, al oír hablar de Jesús, decidió actuar. Si tan solo tocare su manto, seré salva. A pesar de la multitud, de su debilidad y de las leyes que la excluían, se abrió paso y tocó el borde del manto de Jesús. En ese instante, su hemorragia cesó. Jesús, sintiendo que poder había salido de él, la buscó y le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Este no fue solo un milagro físico, fue una restauración de su dignidad, su identidad y su lugar en la comunidad. Jesús no solo sanó su cuerpo, sanó su alma, llamándola hija. Esta historia nos confronta con una verdad. La fe audaz, aunque sea tan pequeña como un toque, puede desatar el poder de Dios en tu vida. Mujer preciosa, sé que has cargado con un dolor que te ha agotado. Quizás la enfermedad te ha robado la fuerza, la soledad te ha hecho sentir invisible, o las heridas del pasado te han convencido de que no mereces un milagro. Pero la historia de la mujer con flujo de sangre te susurra una verdad: un solo toque de fe puede cambiar tu historia. Piensa en esta mujer que no tenía nada más que su confianza en Jesús. No importaba cuánto tiempo había sufrido ni cuántas puertas se le habían cerrado. Ella creyó que un encuentro con Él era suficiente. De la misma manera, tu fe, aunque se sienta débil, es suficiente para acercarte al Dios que sana, restaura y te llama hija. Tu milagro no depende de tu fuerza, sino de su poder. ¿Cómo puedes vivir la fe de esta mujer hoy? Primero, acércate a Jesús con valentía. No dejes que el miedo, la vergüenza o el cansancio te detengan. Como ella, abre paso entre la multitud de dudas y toca a Jesús con tu oración. Segundo, cree que Él te ve. Esta mujer no fue solo un rostro en la multitud. Jesús se detuvo por ella. Él también se detiene por ti. Conoce tu dolor y recoge tus lágrimas. Y tercero, espera el milagro con esperanza activa. Ella no se quedó esperando pasivamente, actuó en fe. Tu fe activa, orando, buscando, confiando.
es el puente hacia el milagro que Dios tiene para ti. Esta enseñanza nos lleva al cierre de nuestro viaje, porque la sanidad de esta mujer no solo la liberó a ella, sino que inspiró a todos los que escucharon su historia. De la misma manera, tu fe está preparando un testimonio que glorificará a Dios y bendecirá a otros. Prepárate, porque el próximo bloque sellará este mensaje con una poderosa reflexión y una oración que renovará tu corazón. Querida hermana, has llegado hasta el final de este viaje espiritual. Permíteme felicitarte de corazón, porque no todos tienen la fortaleza y el compromiso de permanecer hasta este momento. Has caminado con nosotros a través de 8 poderosas verdades bíblicas, desde la espera de Abraham hasta la fe audaz de la mujer con flujo de sangre, y cada una de ellas ha sido una señal divina para tu vida. Has abierto tu corazón al mensaje que Dios tenía para ti hoy. Ten fe, todo llega a su tiempo. Suelta y confía. Eres especial, mujer valiosa, porque has elegido escuchar la voz del Espíritu Santo. Y eso te hace parte de los elegidos, que no se rinden, que buscan a Dios incluso en medio de la tormenta. Hoy quiero sellar este encuentro con una reflexión profunda. Una oración reconfortante y una invitación a que hagas brillar tu luz para otros. Piénsalo por un momento. Cada historia que exploramos, Abraham, José, Ana, Moisés, Ruth, la mujer cananea, Job y la mujer con flujo de sangre, fue un reflejo de tu propio camino. Has sentido el peso de la espera, el dolor de la pérdida, el silencio del desierto y la lucha de seguir creyendo cuando todo parece imposible. Pero, como ellos, has descubierto que la fe no es la ausencia de miedo, sino la valentía de seguir adelante a pesar de él. Dios te ha hablado hoy, recordándote que no estás sola, que tus lágrimas son vistas y que cada oración tuya está moviendo su corazón. Este video no fue una casualidad, fue un encuentro divino, una chispa que el Señor encendió en tu alma para renovar tu esperanza y recordarte que su tiempo perfecto está obrando en tu vida. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial para sellar este compromiso con tu fe. En los comentarios escribe esta frase: Señor, confío en tu tiempo perfecto. Junto a ella, comparte por qué llegaste hasta el final de este video. Tal vez fue una palabra que tocó tu corazón, una historia que reflejó tu lucha o una paz que sentiste al escuchar. Al escribir esto, estarás declarando tu fe y permitiéndonos conocer los nombres de las guerreras de Dios que forman parte de esta comunidad. Tu comentario no es solo una acción, es un testimonio que inspirará a otras mujeres que, como tú, buscan consuelo y esperanza. Imagina tu frase como una semilla que plantas en un campo espiritual. Cada palabra que escribes puede florecer en Minus Santosi, el corazón de alguien que necesita escuchar este mensaje. Quiero hablarte también de la importancia de compartir este video. Piensa en una mujer que conoces, una madre agotada, una amiga que ha perdido la esperanza, una hermana que se siente sola. Este video podría ser la respuesta a sus oraciones, la luz que necesitan en su oscuridad. Compartirlo es como encender una lámpara en una casa oscura. Estás llevando la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Y si aún no estás suscrita a este canal, déjame decirte algo con amor. No dejes que la indiferencia apague la llama que Dios ha encendido en ti hoy. Suscribirte es como unirte a una familia espiritual, un lugar donde semana tras semana recibirás palabras de vida que mantendrán tu fe encendida. Si ya estás suscrita, qué orgullo siento por ti. Eres un pilar en esta comunidad, una portadora de la luz de Cristo. Pero si no lo estás, imagina la tristeza de perderte estas señales divinas que Dios envía a través de este canal. Suscribirte es un acto de fe, como decir:
Señor, quiero seguir escuchándote. Piénsalo como un río que fluye. Cada me gusta, cada suscripción, cada video compartido hace que el mensaje de Dios llegue más lejos, tocando corazones que ni siquiera conocemos. Es como la parábola del sembrador. Tu acción hoy puede caer en tierra fértil y producir una cosecha abundante para el reino. No permitas que la vergüenza o la duda te detengan. Si sientes un nudo en el estómago al pensar en no estar suscrita, ese es el Espíritu Santo recordándote que este canal es un refugio para tu alma. Únete a nosotras, porque juntas somos más fuertes y juntas llevamos la esperanza de Cristo a un mundo que la necesita desesperadamente. Antes de despedirnos, quiero que te quedes unos minutos más, envuelta en la paz de la música de este video. No pauses, no te levantes aún. Quédate quieta, cierra los ojos y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy, por su amor que nunca falla y por las promesas que está cumpliendo en tu vida. Deja que esta conexión con Dios fluya sin interrupciones, porque en este momento Él está susurrando paz a tu corazón. Oración final. Padre amado, te presento a esta hija tuya, esta mujer fuerte que ha cargado con tanto peso. Tú conoces sus lágrimas, sus miedos y las noches en que ha sentido que no puede más. Hoy, Señor, te pido que llenes su corazón de paz, que le des la certeza de que tú estás obrando en su tiempo perfecto. Ayúdala a soltar sus ansiedades, a entregar sus cargas en tus manos y a confiar en que cada promesa tuya se cumplirá. Renueva su fe, Padre, y recuérdale que no está sola, que tú eres su refugio y su fortaleza. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, restauración y esperanza sobre su vida. Amén. Querida hermana, sigue buscando a Dios, sigue viniendo a este canal, porque aquí encontrarás palabras que alimentarán tu espíritu. No cortes esta conexión, deja que la música y la presencia de Dios te envuelvan. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las maravillas que el Señor tiene para ti. Paz en Cristo.